Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del maravilloso mundo de la resonancia magnética. Hoy vamos a explicar cómo vamos a hacer un estudio de resonancia magnética lumbar. Bien, vamos a comenzar. Deciros que os voy a dejar en esta página web, os voy a dejar una ficha para que la podáis imprimir con todo el resumen de lo que vamos a ver sobre el protocolo de resonancia magnética lumbar. Aquí, en www.resonancia-magnética.com, y ahí vais a tener, a partir de ahora, todos los protocolos que vayamos viendo en el canal, un resumen para que lo podáis ir imprimiendo. Bien, primero vamos a deciros que las resonancias magnéticas lumbares se pueden hacer tanto en resonancias magnéticas cilíndricas como en resonancias magnéticas abiertas. Como sabéis, solemos recomendar las resonancias magnéticas cilíndricas porque son de mayor campo magnético y por tanto la calidad del estudio pues es mejor. Bueno, la colocación. La colocación normalmente es con el paciente boca arriba. Se suele poner esta colchoneta, esta almohada, debajo de las rodillas, porque con esto conseguimos varias cosas. La primera, conseguimos comodidad del paciente, y lo segundo, la curvatura normal que tiene la columna la corregimos un poquito para que se pegue a la antena y consigamos mejor calidad de imagen. Por supuesto, no podemos olvidar los cascos protectores, ¿vale?, que los tiene el paciente ya puestos, y el avisador por si tiene algún problema durante la prueba, ¿vale? Bueno, como podéis ver, un desastre de colocación. Está fatal. Bueno, si queréis saber por qué está fatal esta colocación de este paciente, lo voy a explicar al final del vídeo. Bien, vamos a ver cómo programamos el estudio. Bueno, sabéis que nos salen las imágenes, los localizadores, Scout o Surveys, como lo queréis llamar. Y como podéis ver, son imágenes de muy mala calidad y, pues borrosas, sin resolución, un desastre. Bien, pero esto solamente nos va a servir como localizador. Deciros que para un estudio de columna magnética lumbar solamente vamos a realizar dos planos, uno en sagital y otro en transversal, ¿vale? Esos son los planos de programación que vamos a realizar. Opcionalmente suelen pedir coronales, pero es muy raro. Bien, para programar los sagitales es muy importante coger como referencia pues más o menos la línea de la columna. Como todos sabemos, existen curvaturas. Si la curvatura, como en este caso, es leve, se hace un promedio. Si fuera una curvatura muy exagerada, pues habría que hacer doble estudio. Primero en una zona, uno en una dirección y otra en otra dirección. Pero bueno, normalmente se hacen promedios y con eso es suficiente. Antes de continuar, os voy a pedir que por favor deis a like si os está gustando el vídeo. Y si queréis estar informados de todo lo que ocurre en el canal, suscribiros y por favor no olvidéis activar la campanita. En la visión sagital, como podéis ver, tenemos nuestro FiloView. En General Electric y en Siemens no se configura o no se programa de ninguna forma. Directamente vemos el cuadrado y como mucho pondremos una banda de saturación aquí. Pero si trabajáis en una Philips, que sepáis que podéis diafragmar, no es diafragmar exactamente, pero es como si diafragmáramos nuestro FiloView en la dirección de frecuencia. Importante, el grosor de corte tiene que ser de 3 milímetros a 5 milímetros. El número de cortes depende de las máquinas y, si son muy antiguas o muy modernas, pero van desde los 11 cortes a los 15 cortes. Y súper importante, la dirección de fase es cabeza-pies. Si no sabes colocar la dirección de fase, aquí arriba te dejo un vídeo para
que veas cómo hay que colocar las direcciones de fase. Para realizar los cortes axiales nos vamos a coger un sagital ya adquirido, en este caso un T2, y vamos a programar con respecto, normalmente siempre se hacen los 3 últimos cortes, ¿vale? Estos 3 últimos cortes se coge la orientación del disco, no solamente en la vista sagital, sino también en la vista coronal. Como podéis ver, cada disco lleva su propia inclinación. Importante, vamos a hacer 5 cortes por disco y la dirección de fase va a ser de derecha a izquierda. ¿Por qué vamos a hacer 5 cortes por disco? Porque por protocolo siempre vamos a cortar los 3 últimos, que es donde normalmente se producen la mayor parte de las patologías discales. ¿Qué ocurre si tenemos algún disco que pueda tener una protuberancia o una hernia y queramos cortarlo? Bueno, pues añadiremos otro bloque de 5 discos en ese disco patológico. Imaginaros, un ejemplo sería en este disco de aquí. Lo programaría en esta dirección y en esta dirección. Bien, ¿qué ocurre si tengo que hacer muchos discos porque el paciente tiene la columna machacada? Bien, pues lo que vamos a hacer entonces, para que no se nos vaya el tiempo de adquisición de la secuencia a unos tiempos brutales, lo que vamos a hacer es poner 3 cortes por disco y vamos a cortar prácticamente toda la columna. Pondremos 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¿vale? Importante, en las máquinas de hoy en día, las antenas están integradas en la mesa, es decir, el paciente simplemente lo tumbamos aquí y le podríamos hacer nuestra resonancia magnética de columna. Pero puede ocurrir que tengamos una máquina antigua. En esas máquinas antiguas no llevan integradas antenas, lo que es en la mesa, en el tablero, con lo cual tendremos que poner nuestra antena de columna sobre el tablero. Bueno, esto gracias a Dios en las nuevas ya no hay que hacerlo porque, bueno, pesan bastante, son bastante engorrosas el manejo y, bueno, pues gracias a Dios esto ya no hay que volverlo a hacer. Y vamos a meternos directamente sobre el protocolo, sobre las secuencias que utilizamos. Bien, pues mirad, normalmente un protocolo de columna lumbar son estas secuencias que os pongo aquí. Un sagital T2, un sagital T1, un sagital STIR y un transversal T2. Sí que es cierto que en algunas veces también se suele hacer un transversal T1. Normalmente se suele utilizar este protocolo, pero bueno. Sí que es cierto que en las máquinas modernas que tienen unas nuevas secuencias llamadas M-Dixon, Dixon o Ideal, dependiendo la casa comercial con la que estéis trabajando, bueno, pues alguna de estas secuencias queda sustituida por las nuevas secuencias estas Dixon o Ideal. Las características normalmente son que los grosores de corte no podemos pasar de 3,5 milímetros, es decir, 4 milímetros sería excesivo. Y bueno, los transversales en lumbar, pues como hemos visto, los vamos a centrar siempre en los 3 últimos discos, ¿vale? A no ser de que veamos patología, como he dicho antes, en algún otro. Bien, y adicionalmente podemos utilizar secuencias transversal T1 SPIR y sagital T1 SPIR, que eso es cuando tenemos que poner contraste. Normalmente, ¿cuándo ponemos contraste en un estudio de columna lumbar? Bueno, pues normalmente cuando están operados. Cuando están operados, en esta zona de aquí, como han tenido que entrar para operar un disco o una hernia, han tenido que entrar por aquí, producen fibrosis, producen una cicatriz en el tejido. Bien, hay veces que esas cicatrices molestan muchísimo, incluso más que la hernia que tenía el paciente previamente. Entonces, para valorar ese tejido cicatricial, esa fibrosis, necesitamos introducir contraste.
Y obviamente también en los estudios de metástasis o de tumores, pues también vamos a poner contraste. Bien. Sí que es cierto que muchas veces también, aparte de poner contraste en el estudio de tumores, nos van a pedir que hagamos una difusión, ¿vale? Las difusiones en columna lumbar se realizan en plano sagital. Son bastante complicadas de realizar este tipo de secuencias porque, bueno, debido a la gran masa ósea que tiene la columna, bueno, pues resulta que se produce una distorsión bastante grande. Bueno, para evitar esa distorsión existen varios trucos. Uno de ellos es cambiar la dirección de fase a antero-posterior. Y aparte deberíamos intentar modificar nuestra secuencia para que, bueno, hubiera menos distorsión. ¿Cómo lo hacemos? Pues intentando que no haya half Fourier o half scan, utilizando un TR nada más, una adquisición o una concatenación, ¿vale? No, dependiendo de la casa comercial. Bueno, y luego las secuencias fase fuera de fase realmente se hacen también en plano sagital, pero para hacer esta secuencia, cuidado no coger la secuencia del abdomen, que sé que lo hacéis mucho, cogéis la secuencia del abdomen y la modificáis. No vale, no vale por una sencilla razón, porque es un gradiente eco. No es que no valga exactamente, rectifico, sí que sale, pero no es lo mejor. Lo mejor es, partiendo de una secuencia Dixon o ideal, conseguir el fase fuera de fase, en T1. ¿Vale? Un Dixon T1 conseguís el fase y el fuera de fase. Esto es lo más recomendable. Bueno, y voy a explicar por qué está tan mal posicionado este paciente. Por favor, chirría de verlo. Mirad, las manos juntas, los pies tocándose. Acordaros de esto, por favor. Cuando metemos a un paciente dentro de una resonancia magnética se producen corrientes. Si la superficie de contacto para pasar toda esa energía eléctrica, porque se ha producido aquí un bucle, es muy pequeña, vamos a producir una quemadura. Por favor, aquí hay otro bucle, no se pueden juntar las manos, no se pueden juntar las manos. Tendremos que poner un separador para que esto no ocurra, ¿vale? Vamos a volverlo a ver. Mal, fijaros qué pequeña superficie de contacto puede tener aquí. Esto se va a quemar, por favor, ¿vale? Recordar esto. Bueno, si os ha gustado el vídeo, darle a like, por favor. Importante, cualquier duda que tengáis, ponérmela en los comentarios y os la contesto. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo del canal. Un saludo a todos y cuidaros mucho.